Hola, hoy les hablaremos sobre desodorantes y antitranspirantes. Existe una gran diferencia entre antitranspirantes y desodorantes. Los antitranspirantes se diseñan para reducir la humedad axilar. En Estados Unidos es clasificado como un medicamento, ya que su mecanismo de acción afecta una función fisiológica del cuerpo, donde debido a sus componentes estos van a bloquear las barreras de las glándulas sebáceas y sudoríparas, lo cual no permitirá que se produzca un mal olor al mezclarse con bacterias. Los desodorantes, estos ayudan a reducir el olor axilar, puesto que estos no tienen una finalidad terapéutica y no afectan las funciones fisiológicas del cuerpo, ya que en su formulación cuenta con agentes bactericidas que eliminan las bacterias y que evita que al ponerse en contacto con el sudor produzca mal olor. Aquí podemos ver cómo las bacterias y otros microbios pueden entrar en el conducto pilosebáceo y pueden ponerse en contacto con las secreciones de las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Ahora iremos con un poco de historia. Antes de que existiera el desodorante, la gente trató de ocultar sus olores corporales. De esta manera buscaban técnicas para camuflajearlos. Los primeros en utilizar técnicas para camuflajear el mal olor fueron los egipcios, ya que utilizaban mezclas cítricas y canela que fueron clave para acabar con los olores rancios. En 1888 apareció el primer antitranspirante hecho de cloruro de zinc. Este tenía por nombre Mum y era nada más que una cera pastosa que se aplicaba bajo el brazo, lo cual ayudaba a bloquear la sudoración. En 1890, una nueva variedad de antitranspirantes hechas de cloruro de aluminio aparecieron en el mercado. Para 1950, la aparición de productos en aerosol fue un boom, pero en 1977, debido a la composición de circonio de aluminio en Estados Unidos, se prohibió la venta de este producto, ya que producía daños a la salud al ser inhalado. Sin embargo, los principales ingredientes activos que se usan hoy en día para la fabricación de los desodorantes y antitranspirantes son el clorhidrato de aluminio, cloruro de aluminio, sulfato de aluminio y circonio de aluminio modificado, ya que este tipo de ingredientes activos no generan toxicidad al ser inhalados en cantidades grandes. La transpiración es un fenómeno fisiológico imprescindible cuyas principales funciones radican en ser una vía de eliminación de sustancias de desecho y toxinas, mantener el pH de la superficie corporal, hidratar la capa córnea y mantener la temperatura corporal dentro de un rango determinado, es decir, enfriando el cuerpo en todas las situaciones en las que el organismo produce o acumula calor. Al aumentar la humedad y la temperatura ambiental, si existe hipertermia. El sudor es una secreción corporal hipotónica, inodora, incolora, de pH ligeramente ácido, de 4.5 a 5.5, compuesto por agua mayoritariamente y por electrolitos como es el sodio, potasio, cloro, amonio, calcio y fosfatos, y algunas sustancias orgánicas como urea, proteínas, lípidos, aminoácidos, y en menor cantidad e inicialmente inodoras. La degradación de estas moléculas, que se secretan con el sudor por la flora bacteriana saprófita, mayoritariamente gram-positiva y presente en la superficie corporal, da lugar a amoníaco, aminas, indol, derivados de sulfídricos, ácido butírico, moléculas de menor tamaño y volátiles, que pueden ser percibidas por los receptores olfativos y por consiguiente ser consideradas las responsables de los olores desagradables propios del sudor.
No siempre el origen del olor corporal radica en los procesos fermentativos que presenta el sudor, ya mencionados. Una excepción la constituiría el olor derivado de la secreción con el sudor de moléculas volátiles, resultantes del metabolismo que presentan ciertos alimentos una vez ingeridos, como el ajo, la cebolla y las especias. Y para evitar el mal olor se utilizan productos antitranspirantes y desodorantes. Los productos antitranspirantes son preparados que persiguen una reducción del sudor secretado. Sus formulaciones incluirán, por tanto, principios activos que inhiban los mecanismos de producción de sudor por las glándulas sudoríparas. Y los desodorantes se dice que son cosméticos destinados a impedir, atenuar, enmascarar o eliminar el mal olor corporal desprendido por su descomposición bacteriana del sudor. Incorporan en su formulación como principal componente sustancias antisépticas e inhibidoras de la proliferación microbiana en la superficie cutánea. Actúan, por consiguiente, limitando el desarrollo de la flora bacteriana, responsable de degradar los componentes del sudor que originan compuestos fétidos. Las propiedades principales que deben poseer los antitranspirantes y los desodorantes son eficacia, que significa que tiene la capacidad de eliminar el mal olor corporal durante un periodo de al menos 12 horas. Buena tolerancia cutánea, fácil y cómoda aplicación, sensación de frescor y limpieza, tiempo de secado rápido, no debe manchar ni la piel ni la ropa. Según sus características, estar exento de perfume o, al contrario, una buena permanencia de la fragancia que se haya incorporado y así publicitado. La composición de estos productos son los astringentes antisudorales, que estos son sustancias que operan sobre el control de la secreción sudoral sin bloquear totalmente la transpiración natural. De su empleo y paralelamente a la disminución de la cantidad de sudor, se deriva una reducción de la humedad en la zona a tratar y de las moléculas que pueden ser utilizadas de sustrato metabólico por las bacterias saprófitas de la piel. Sus principales representantes son las sales de aluminio, como clorhidrato de aluminio, clorhidroxialantoinato de aluminio, clorhidroxialantoinato de aluminio, clorhidroxilactato de aluminio, cuya finalidad está centrada en conseguir una importante reducción de la transpiración. Estos compuestos presentan también una notable acción antimicrobiana frente a microorganismos implicados en la producción. En la producción del olor corporal que los dota las propiedades típicamente desodorantes. Estas sales inorgánicas deben ser formuladas exclusivamente en formulaciones de uso tópico y nunca deben ser utilizadas en forma de aerosoles, ya que su inhalación presenta una elevada toxicidad. Los bactericidas, su empleo disminuye total o parcialmente la carga microbiana del área tratada y por consiguiente las secreciones sudorales secretadas no podrían ser degradadas y generar así sustancias volátiles de olor desagradable. Existe la prohibición del uso de antibióticos tópicos con fin desodorante, ya que se deben priorizar su uso médico y por tanto excluir su empleo de los productos cosméticos. Sustancias que interfieren en algún proceso enzimático, que mediante el bloqueo de alguna reacción enzimática que lleva a la génesis de compuestos volátiles de olor desagradable, se frena la producción de estos y así se reduce el mal olor corporal sin atacar la flora residente en la piel. Este método es muy poco agresivo y permite mantener el equilibrio natural Sustancias que interfieren en algún proceso enzimático, que mediante el bloqueo de alguna reacción enzimática que lleva a la génesis de compuestos volátiles de olor desagradable, se frena la producción de estos y así se reduce el mal olor corporal sin atacar la flora residente en la piel. Este método es muy poco agresivo y permite mantener el equilibrio natural de la flora saprófita residente. Sustancias que interfieren en algún proceso enzimático, que mediante el bloqueo de alguna reacción enzimática que lleva a la génesis de compuestos volátiles de olor desagradable, se frena la producción de estos
y así se reduce el mal olor corporal sin atacar la flora residente en la piel. Este método es muy poco agresivo y permite mantener el equilibrio natural de la flora saprófita residente en la superficie corporal y proteger de este modo de una posible contaminación patógena. Activos como propiedades antioxidantes, como por ejemplo el tocoferol, ácido ascórbico, citrato de trietilo, BHT, BHA, y cuya actividad en este tipo de formulaciones reside en su capacidad de inhibir las reacciones enzimáticas y las sustancias absorbentes, que éstas poseen propiedades desodorantes y no interfieren de ningún modo sobre la actividad de la flora bacteriana cutánea ni sobre la producción de sudor. Actúan a través de un proceso físico-químico, neutralizando los complejos olorosos, es decir, estos compuestos atrapan en su estructura las moléculas volátiles resultantes de la degradación microbiana y las sustancias enmascarantes, que estos son empleados para eliminar el olor corporal. Este es el menos higiénico de todos. Se basa en la inclusión en la formulación de productos, componentes aromáticos y perfumes capaces de cubrir el olor corporal, puesto que su poder para estimular los receptores olfativos es más rápido y más potentes. Este tipo de compuestos no actúan eliminando los agentes productores del mal olor del sudor, por lo que su empleo como único agente desodorante puede llevar a la génesis de sustancias irritantes y nuevos olores, incluso más desagradables y persistentes que los que se pretendían enmascarar. Las formas farmacéuticas de desodorantes y antitranspirantes tienen una amplia variedad de formas cosméticas, sistemas de aplicación y de una variada gama de fragancias. Por ejemplo, el rolón es una de las formas galénicas mejor aceptadas y de mayor difusión. Esta formulación debe caracterizarse por presentar una fácil extensibilidad y buena sustantibilidad para garantizar la homogénea aplicación del producto sobre la superficie a tratar, así como evitar una excesiva untuosidad o tacto graso que proporcionaría un rechazo por parte del consumidor. La extensión del producto, que presenta una consistencia fluida, se realiza mediante una rueda de gira sobre sí misma. Para ello, la viscosidad del producto debe ser la adecuada para formar una fina película sobre el aplicador. Cremas y geles incluyen en su composición toda sustancia hidrófilas como lipofilas, debido a presentar esencial atención en estas últimas, ya que podrían favorecer la absorción percutánea de los agentes antisudorales incorporados y así aumentar su toxicidad. Los aerosoles con gas propelente y nebulizadores se caracterizan por la alta sensación de frescor resultante de su aplicación, ya que un alto porcentaje basa su formulación en soluciones hidroalcohólicas a las que incorporan los ingredientes activos. La barra es una forma sólida, transparente u opaca que requiere un aplicador para ser utilizada. Y otros productos como toallitas, panes, polvos, etc. Las formulaciones de antitranspirantes y desodorantes deben proporcionar mayor eficacia, máxima seguridad, elegancia cosmética y manchar lo mínimo posible. Se demuestra que se puede lograr una reducción sustancial del nivel de manchado de ropa en contacto repetido con antitranspirantes, incorporando a estas formulaciones polialquilenglicoles. El proceso de fabricación de estos cosméticos se va a determinar de acuerdo a su presentación. Para las barras antitranspirantes, una de sus formulaciones típicas consta de clorhidrato de aluminio en polvo, el cual va a actuar como nuestro principio activo, reduciendo el flujo de la transpiración de la glándula sudorípara hacia la superficie de la piel. El alcohol esteárico va a proporcionar una estructura a la mezcla y evitar que los componentes se separen. Los polietilenglicoles van a actuar como agentes humectantes. Y por último, la silicona volátil, que va a reducir la pegajosidad que estas barras tienen al aplicarse. El proceso de realización para estas barras antitranspirantes es, primeramente,
se calienta la fase oleosa a 80 grados centígrados. Después se añade el principio activo, es decir, el clorhidrato de aluminio, y se mezcla completamente. La mezcla se deja enfriar a 70 grados centígrados y después se mezcla con la silicona volátil. Se vierte en los moldes que deseamos que se encuentre nuestro antitranspirante y esta mezcla se deja reposar por 24 horas. Para una barra antitranspirante seca se requiere de 2 fases en su formulación, la fase en polvo y la fase líquida. La fase en polvo está constituida por el principio activo que es el clorhidrato de aluminio. También se utiliza talco, el cual se va a utilizar como lubrificante y desecante. El estearato de zinc va a tener la función de astringente y el avicel va a ser un agente aglutinante que va a adherir las partículas de polvo para su fácil compactación. Para la fase líquida se va a utilizar silicona volátil para reducir la pegajosidad y el isopropilán como agente humectante. Por último se utiliza perfume como agente enmascarante del olor. El proceso de manufactura de estas barras consta de un mezclado del polvo en el mezclador en B durante 10 minutos. Después se añade la fase líquida y se mezcla durante 5 minutos. Esta mezcla se lleva a una matriz rígida para su compresión, la cual debe comprimir la mezcla de polvos a 14 megapascales. Para las cremas antitranspirantes, su formulación es de tipo aceite en agua y esta se va a componer de 3 fases. En la fase A es la fase oleosa, compuesta por aceite mineral, que actúa como protector para la piel. La cera de abeja proporciona consistencia y es un agente estabilizador. El monoesterato de glicerilo proporciona consistencia, además de que tiene una excelente afinidad cutánea. En la fase B se encuentra el principio activo, que es el clorhidrato de aluminio, además de una cantidad suficiente de perfume para el enmascaramiento del olor de los ingredientes. En la fase C se encuentran los agentes humectantes, como el polietilenglicol y el laurisulfato de sodio, y se utiliza como vehículo agua desionizada. Para el proceso de su manufactura, primeramente se calienta la fase A de 70 a 80 grados centígrados. Después se añade la fase C con agitación y se deja enfriar entre 35 y 40 grados centígrados. Por último se añade la fase B y se mezcla completamente. Los antitranspirantes de tipo rolón, su formulación va a ser de tipo hidroalcohólico y va a estar constituida por 4 fases. En la fase A se encuentra el agua desionizada, el cual va a ser nuestro vehículo principal de la formulación. En la fase B está constituida por natrosol propilenglicol, que va a ser un agente humectante. En la fase C se encuentra el principio activo, que es el clorhidrato de aluminio. Y en la última fase está constituida por alcohol, que va a ser un agente antiséptico. También está constituida por el nonilfenol etoxilado, que va a ser un agente humectante y dispersante. Y por último el perfume, una cantidad suficiente de este para enmascarar los olores de la formulación. Para realizar este antitranspirante se calienta el agua a 70 grados centígrados. Después se dispersan los componentes de natrosol en polietilenglicol. Se añade el agua con agitación y se mezcla al añadir la solución de clorhidrato de aluminio y por último se deja enfriar a 30 grados centígrados y se añade la fase B lentamente con agitación. Para la formulación de barras de desodorantes está compuesta de triclosan, el cual va a actuar como principio activo, ya que es un agente antiséptico al igual que el alcohol etílico. El propilenglicol
va a ser un agente humectante. El miristato de isopropilo va a ser un vehículo que va a evitar el enranciamiento del producto, además de que es un agente emoliente y protector. El estearato de sodio actuará como un agente astringente. Y por último, el perfume, que se utilizará para enmascarar el olor de los componentes de la formulación. Para realizar este cosmético, se forma una suspensión de jabón con los disolventes orgánicos y junto con el triclosan en frío. Después se calientan estos de 60 a 75 grados centígrados y se agita. Después se añade perfume y colorante cuando la mezcla ha bajado a una temperatura de 5 a 8 grados centígrados y esta se vierte en los moldes y se deja enfriar. Las dos marcas mayoritarias mundiales de jabones desodorantes son Dial y Rexona de Unilever. Los equipos involucrados durante el proceso de fabricación de estos cosméticos van a estar involucrados los agitadores, que van a ser modelos que oscilan de manera horizontal. Los tres tipos principales de agitadores utilizados en la industria son de hélice, de paleta y de turbina. En la primera imagen se muestran los agitadores de hélice, los cuales son de flujo axial y operan con velocidades elevadas. Son empleados en líquidos poco viscosos. Los agitadores más pequeños giran entre 1150 y 1750 revoluciones por minuto y los más grandes giran entre 400 y 800 revoluciones por minuto. En la segunda imagen se muestran los agitadores de paleta. Es una agitadora eficaz que está formado por una paleta plana que gira sobre un eje vertical. Son corrientes los agitadores formados por 2 o 3 paletas. Giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque. La velocidad está comprendida entre 20 y 150 revoluciones por minuto. En la tercera imagen se muestran los agitadores de turbina. La mayor parte de ellos se asemeja a los agitadores de múltiples y cortas paletas, que giran con velocidades elevadas sobre un eje que va montado centralmente dentro del tanque. Las paletas pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales. El rodete puede ser abierto, cerrado o semicerrado. Los equipos deben construirse con materiales capaces de resistir los métodos convencionales de limpieza, tales como el uso de vapor, detergentes y agentes antimicrobianos químicos. El material más eficaz y ampliamente utilizado es el acero inoxidable. Otro de los equipos involucrados es la mezcladora en B, la cual realiza una mezcla homogénea de los sólidos. El equipo consta de 2 cilindros unidos en forma de B, formando 80 grados. En el extremo de cada uno dispone un registro de apertura manual que permite la accesibilidad a su interior. La parte inferior de la unión de los 2 cilindros está provista de la boca de descarga que dispone una válvula de mariposa con actuador manual o automático para la descarga del producto. Las 2 bancadas situadas en los laterales ubican el motor reductor y el sistema de rodadura del cuerpo mezclador. El sólido se introduce por la boca de descarga. La capacidad de mezcla será de 50%, o sea, que en cada vuelta el mezclador trasiega el producto situado en los 2 cilindros al habitáculo común, y así constantemente. La velocidad no es elevada. La descarga de la mezcla se realiza mediante una válvula de mariposa con cierre hermético de abertura manual o automática. Uno de los principales equipos es la compresora de sólidos. Esta va a ser una matriz que va a comprimir los polvos, principalmente en las barras de desodorantes y antitranspirantes, la cual está compuesta de punzones inferior e superior, en la cual la matriz debe de rellenarse con la cantidad exacta de los polvos para ser comprimidos. En el área de acondicionamiento se va a disponer de envases, los cuales van a tener diferentes funciones.
La primera es contener la cantidad en peso, volumen o número de unidades que se determinan para cada producto. La segunda es proteger. El envase aísla al producto de factores que lo pueden alterar, cambiar su estado original o modificar su composición. También protege al consumidor, ya que le garantiza que el producto envasado cumple con lo indicado en el envase. Al aislarlo del medio ambiente, permite evitar que productos o sustancias tóxicas o peligrosas lo puedan contaminar. La tercera función es conservar el producto, que puede ser almacenado o exhibido durante determinado tiempo sin sufrir alteraciones, es decir, la fecha de caducidad. La cuarta función es transportar, lo cual le permite al envase facilitar las operaciones del movimiento y transporte sin importar su estado físico. Se van a disponer de 3 tipos de envases. El primero es hojalata y aluminio. Más de la mitad de los aerosoles del mundo se envasan en recipientes de hojalata de 3 piezas con las costuras laterales soldadas. Los envases de desodorantes en aerosol generalmente están hechos de láminas de acero y aluminio y contienen además pequeñas partes de plástico y goma en tapa, válvula y tubo. La segunda tipo de envase es vidrio recubierto de plástico. Los envases de aerosoles de vidrio sin recubrir son atractivos, con libertad de forma, pero como medida de seguridad solo deben ser utilizados a bajas presiones, es decir, entre 103 y 138 kilopascales. La ventaja de los envases de vidrio son el no ser reactivos y no ocasionan problemas de corrosión, pues la válvula no está en contacto con el metal. El tercer tipo de envase son de plástico. Los envases de plástico para aerosoles son los más recientes en la incorporación del campo de la tecnología. Combinan la ventaja de seguridad y de estar exentos de corrosión. Para las etiquetas de estos envases deben cumplir con las siguientes funciones: identificar la marca del producto, identificar el tipo de producto, clasificar el producto, la compañía que lo fabrica y el lugar donde se hace la fabricación, la fecha de fabricación, fecha de caducidad, el contenido del producto en forma específica, forma de uso, normas de seguridad y su atracción de imagen para promover el producto. La lucha por atraer al posible consumidor ya no radica solamente en la calidad y el precio de los productos. Interviene de forma importante los elementos de la comercialización, tales como su publicidad, el envase, las promociones, etc. Por lo que el envase se considera como una importante herramienta de la comunicación y por lo mismo de la venta de los productos. La leyenda de las etiquetas para desodorantes antitranspirantes son las siguientes: que no se aplique sobre la piel irritada o lastimada, que descontinúe su uso en caso de presentarse irritación, enrojecimiento o alguna molestia, que no se deje al alcance de los niños. Una de las áreas importantes para el proceso de fabricación de estos cosméticos son las instalaciones, en las cuales se va a cuidar el